Hola, yo soy Laia Casdavall y hoy os vengo a hablar sobre el parto en casa. Bueno, primero un poco poneros un poco en antecedentes y un poco de historia para entender un poco qué es esto del parto en casa. Ayer mismo escuchaba en un informativo que hablaban del parto en casa como si fuera una modernidad, ¿vale? Y nada más lejos de la realidad, porque hemos parido en nuestros hogares a lo largo de toda la historia y lo nuevo es parir fuera de nuestros hogares, ¿no? Y en los centros hospitalarios. Entonces, en España se ha parido en casa durante toda la historia de la humanidad, hasta aproximadamente los años 60, cuando empezamos a mover los partos en los centros hospitalarios, ¿vale? Hacia el año 80 prácticamente ya todos los partos eran en centros sanitarios y había muy poquitos partos en casa. Y ya en el año 2000, pues prácticamente todos los partos hospitalarios eran muy intervenidos y pasamos a un extremo de una hipermedicalización del parto y el nacimiento, y era difícil incluso ver un parto fisiológico normal en un hospital en España. Entonces, es importante también saber que muchas veces se cree que el traspaso del parto en casa al parto hospitalario es lo que mejoró la morbilidad materno-infantil, y no es solo este hecho, sino que es un factor de muchos factores, ¿no? La elevada mortalidad materno-infantil empezó a descender gracias a el acceso a información de las mujeres, el acceso a medidas de salubridad, la higiene, la educación, sobre todo las pruebas prenatales de las mujeres, porque son muy recientes, y antes hablamos de que el parto en casa, bueno, cuando la mujer embarazada no recibía ningún tipo de ecografía ni analítica durante todo el embarazo, entonces no teníamos forma de saber si esa mujer estaba esperando a gemelos, un bebé en algas, o tenía una preeclampsia, y te encontrabas pues que evidentemente la morbimortalidad era mucho más elevada, ¿no? La OMS ha jugado un papel muy importante en la crítica del excesivo intervencionismo en el parto y el nacimiento, porque ¿qué pasó? Pues que pasamos del extremo del parto en casa, con matronas sin recursos, ni salubridad, ni acceso a antibióticos, ni a traslados seguros, etcétera, al extremo de parto hospitalario para todas las mujeres, bajo y alto riesgo, parto hipermedicalizado, y convertir este proceso en un proceso totalmente intervenido, ¿no? Y la OMS ya en el 86 empezó a decir, oye, que nos hemos pasado de rosca, hemos pasado de un extremo al otro, y tenemos que buscar un equilibrio sano aquí, porque este excesivo intervencionismo no se traduce en mejores resultados maternos, y las mujeres empiezan a verbalizar que estos partos, que los partos han perdido la humanización, ¿no? La parte de la humanización. También Inglaterra, en Reino Unido, pues en las guías NICE, que son relevantes a nivel internacional y son muy críticas también, y están muy actualizadas, también, como veis, en el año 86 ya, cuando la OMS hizo la conferencia de Fortaleza, pues ya también publicó que en realidad la institucionalización del parto de mujeres de bajo riesgo no había supuesto una mejora para las mujeres, sino que había supuesto una superintervención del parto y el nacimiento, y no se traducía en beneficios para ellas, ¿no? Y también en Reino Unido, en el año 2014, hay una gran campaña para promocionar el parto fuera de las instituciones, cuando hablamos de mujeres de bajo riesgo, porque, ya iréis viendo ahora que os voy a ir explicando, el parto en casa es seguro y además es muy coste económico para el sistema. En el año 2023, la revisión Cochrane, que es actualizada de anteriores, también sobre parto en casa versus parto hospitalario, nos dice que en realidad nunca se ha demostrado que el parto hospitalario sea más seguro que el parto en casa, ¿vale? ¿Qué está pasando en España? Pues bueno, como os he explicado, venimos de dos extremos muy diferentes, desde el parto en casa que hemos hablado, ¿no?, sin recursos ni atención prenatal, etcétera, al parto muy medicalizado en el hospital. Y ahora pues las mujeres empiezan a demandar un poco el equilibrio, ¿no? En plan, quiero ser más protagonista de mi parto, quiero tener las riendas de mis procesos, y aquí estamos un poco intentando encontrar el equilibrio, y se están ofertando alternativas dentro del propio sistema. Por ejemplo, en Cataluña ya tenemos 2 casas de parto pública, es decir, se va trabajando en la línea de humanizar el parto y el nacimiento. También, pues bueno, desde hace años asociaciones de matronas de mujeres y matronas están jugando un papel determinante
para que esto vaya cambiando. También hubo la estrategia del parto normal aquí en España en el año 2007, donde pues también el foco era promover el parto fisiológico, y se revisaron prácticas que se hacían de forma rutinaria en España y que no estaban avaladas por la evidencia científica y hacía falta pues actualizar. Aún así, lo triste de este país es que el Ministerio de Sanidad da unas pautas, pero después cada hospital utiliza sus propios protocolos y a veces un poco según la lotería del código postal donde te toque este hospital, pues vas a tener unas oportunidades u otras, y esto tampoco es justo, ¿no? Y actualmente pues en España evidentemente el parto en casa no es público, como sí veréis que es en otros países. Este es un poco el número de partos en casa que hubo en España en el 2017, veréis que son muy pocos en realidad, solo el 0,3%, y la comunidad autónoma que más partos en casa tiene es Cataluña, ¿vale? ¿Cuáles son las competencias de las matronas? Pues bueno, las matronas somos las especialistas en salud sexual y reproductiva de las mujeres a lo largo de toda su vida, ¿vale? Y en este caso, cuando hablamos del parto y de la salud reproductiva, pues estamos al lado de la mujer durante todo lo que es la gestación, el parto y el puerperio, y los cuidados del recién nacido sano hasta el día 28 de vida. También podemos estar en atención primaria especializada, podemos trabajar por sector público, privado, por cuenta ajena, y lo que sí es importante es que tenemos que estar colegiadas, ¿vale?, para ejercer. El modelo de atención que ofrecemos, pues bueno, es basado en la fisiología, promovemos la normalidad, y lo que sí sabemos es que los modelos liderados por matronas pues ofrecen los mejores cuidados y los mejores resultados para la salud de las mujeres y los bebés. Y por este motivo, pues bueno, creo que es el año pasado, fuimos catalogados como Patrimonio de la Humanidad, y la OMS nos reconoce como las principales profesionales para la atención que podemos proporcionar el 87% de los cuidados de los embarazos de las mujeres, ¿vale? La revisión Cochrane también de cuidados liderados por matronas versus otro tipo de cuidados, pues nos dice que el hecho de tener una matrona a tu lado durante la experiencia de embarazo, parto y nacimiento, pues se traduce en que se reducen drásticamente los riesgos de intervenciones como las cesáreas, los partos instrumentados, las episiotomías o las inducciones del parto. Y también muy importante, de hecho lo más importante, es que los cuidados de una matrona se traducen en mejor experiencia de las mujeres. ¿Cuál es la legislación y los derechos en relación al parto en casa? Pues bien, no hay una ley específica en España, pero es legal parir en casa. Lo que sí tenemos es una ley a nivel europeo que nos dice que toda mujer que viva en Europa tiene derecho a elegir dónde, cómo y con quién quiere parir, ¿vale? Y los Estados miembros deberían garantizar este acceso a las mujeres que eligen esta opción. Y la OMS también contempla esta opción desde el 97, y Naciones Unidas también hace poquito, en 2019, dijo que los estados deberían garantizar el acceso al parto en casa a las mujeres que lo desean. ¿Qué nos dicen las sociedades científicas? Bueno, pues aquí en España las sociedades de matronas sí que están posicionadas a favor del parto en casa, pero las sociedades de obstetricia y ginecología no, ¿vale? Pero veréis que, por ejemplo, en el resto del mundo sí están posicionadas sociedades importantes, y pues bueno, la más reacia, que es la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Estados Unidos, también tiene un documento publicado en el año 2016, actualizado en el 2020, y que, aunque reconoce que el parto más seguro es el parto hospitalario, también reconoce la opción del parto en casa. Luego la Sociedad Canadiense lo recomienda a las mujeres de bajo riesgo como una opción segura. La Sociedad Británica, que tiene un documento de consenso entre la Sociedad de Ginecología y de Matronas conjunto, pues también la avala desde hace muchísimos años, 2017. Las guías NICE también, de hecho, en sus propias guías a las mujeres de bajo riesgo se las anima a parir fuera de las instituciones si son mujeres de bajo riesgo, porque esto veréis que se traduce en mejores resultados maternos, iguales resultados neonatales y mejor experiencia, y además es coste efectivo. La FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia,
tiene un documento desde el año 2012 y incluyen el derecho del parto en casa cuando la mujer lo desea y en los lugares donde exista esta opción. Y pone énfasis en el respeto por parte de los profesionales hacia las decisiones informadas de las mujeres. También la ICM, que es la Confederación Internacional de Matronas, evidentemente apoya el parto en casa también como opción válida y segura. Y en España también la FAME tiene un documento publicado desde el año 2022, que ahora os enseñaré. En otros países el parto en casa es público o está financiado de alguna forma por el sistema público de salud, ¿vale? Por ejemplo, en Reino Unido hay un 2,3% de partos en casa y los financia propio NHS, el Sistema Nacional Público de Salud, ¿vale? En Países Bajos también la cifra es casi el 20% y también es público. En Canadá también es público, en Australia Occidental también. En Austria se facilita desde la Seguridad Social, o si se hace privado, pues se reembolsa el 80% del parto. En Dinamarca también se cubre desde la Seguridad Social. En Noruega se reembolsa una parte, en Suiza el seguro privado lo paga al 100%, en Suecia también se cubre en una región, en Alemania también es accesible y lo paga el seguro obligatorio en la totalidad, en Italia se reembolsa una parte, en Estados Unidos también es público en algunos estados, en Nueva Zelanda también es público, o sea, como veis, bueno, que está pues integrado en los sistemas públicos de muchos de los países que nos rodean. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Es seguro parir en casa? Pues bien, sí, lo es. ¿Y qué nos dice la evidencia? Pues bueno, a grandes rasgos os voy a decir que las últimas revisiones sistemáticas nos dicen que el parto en casa, a ver, en esta revisión primero esta de Hutton, que analizó los resultados de 500.000 partos, lo que nos dice es que el parto en casa no supone diferencias en los resultados perinatales, es decir, para los bebés. No hay diferencias si pares en casa o pares en el hospital. Cuando hablamos de mujeres de bajo riesgo, en embarazos a término y atendidos por una matrona experta en sistemas donde se puede trasladar a esta madre o a este bebé en caso de necesidad, ¿vale? Entonces no hay diferencias de mortalidad ni de morbilidad. La revisión de Reisma, que analiza los resultados maternos del año 2020, nos dice que el hecho de planificar un parto en casa cuando es una mujer de bajo riesgo reduce al 40% el riesgo de cesárea, reduce un 50% el riesgo de parto instrumentado. Bueno, en fin, ya veis todas las intervenciones que se reducen, y lo mejor es que se aumenta también las tasas de lactancia materna, se reduce el riesgo de depresión posparto y la satisfacción, como ya os he comentado, ¿vale? En Cataluña, porque muchas veces se dice, bueno, sí, estos serán otros países donde está integrada la sanidad pública. Pues no, también aquí en Cataluña tenemos un estudio publicado en el año 2021 por una de mis compañeras con una muestra de ALPAC, que ahora os explicaré lo que es. Y este estudio pues, es un estudio observacional que se pudo hacer gracias a la recogida de muestra que nos mandó el Departamento de Salud, ¿vale?, de Cataluña. Y es una muestra pequeñita de 750 mujeres, pero lo que vimos es que al final los resultados no difieren de los resultados de otros estudios publicados a nivel internacional. Y al contrario, son muy buenos, a pesar de que el parto en casa es totalmente privado y no hay una coordinación con el sistema público. Pero lo que vimos es que se reducían drásticamente las intervenciones y mejoraba la experiencia de las madres sin que hubiera más riesgo de complicaciones ni para las madres ni los bebés. También hay otro estudio publicado en Baleares que también acaba mostrando lo mismo. Y esto es lo que tenemos publicado aquí en Cataluña y en España, os explico. Esta es la primera guía del parto en casa que se publicó en España, fue en Cataluña en el año 2010, ¿vale? Esta se actualizó en el año 2018 y esta guía se volverá a publicar actualizada este año 2024, ¿vale? Estamos a punto de publicarla. ¿Para qué sirve esta primera guía que se publicó? Pues bueno, para unificar criterios, para ofrecer transparencia y una práctica basada en la evidencia científica y para mostrar al público, a las familias y a los profesionales que trabajamos pues, en base a evidencia y con unos protocolos muy bien definidos. Y lo que queremos con esta guía al final es bueno, esto, ¿no?, esta transparencia y poder mejorar la coordinación.
También soy coautora de esta guía, que es la publicada por la FAME, que es la Federación de Matronas Española, ¿vale? Y esta es diferente, es una serie de recomendaciones para el parto en casa. A diferencia de la primera, es como más una guía de cómo trabajamos y qué hacemos frente a cada situación. Esta es más una revisión de la evidencia. ¿Y cómo funciona el parto en casa en España a nivel práctico? Pues bueno, básicamente es privado, es decir, las mujeres tienen que pagárselo por sí mismas si quieren acceder a este tipo de parto, y por lo tanto ya la población, o sea, las mujeres que pueden acceder a este tipo de partos son mujeres muy bien informadas y mujeres de niveles educativos y socioeconómicos medio altos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el parto en casa vale de 2.500 a 3.000 euros actualmente, ¿vale? Después, ¿cómo se hace esto del parto en casa? Pues bueno, si tú quieres parir en casa, cuanto antes lo sepas mejor, porque no hay matronas, ni en el sistema ni fuera, ¿vale? Entonces, cuanto antes puedas reservar matrona, mejor, si no, no vas a tener atención al parto en casa. Después, no es que se deje la atención en el sistema, sino que esta mujer seguirá en el sistema haciendo sus cuidados habituales, pero paralelamente esta mujer ha contratado una matrona privada de elección, ¿vale?, para que le haga unos cuidados continuados durante todo lo que es el embarazo, parto y puerperio, ¿vale?, que al final esta continuidad de cuidados de una persona de elección es la que garantiza también muy buenos resultados y mejor experiencia de las madres. Entonces, esta mujer se va a seguir haciendo las pruebas habituales en el sistema, porque no sabemos si este embarazo se convertirá en algún punto de alto riesgo, ¿vale? Entonces, esta mujer se hará sus analíticas, sus ecografías, etcétera, y si llegado a término todo está bien, esta mujer es de bajo riesgo, es candidata a poder parir en casa, ¿vale? Entonces, en las visitas, pues bueno, hacemos lo habitual, pero las visitas suelen durar pues 1 hora, hora y media, y lo que se promueve al final es vincularnos con esa mujer, establecer vínculos, conocernos, etc. En las siguientes visitas pues se van revisando las pruebas, se hace el plan de parto, el plan de traslado, que es súper importante, se valora el domicilio y se firma un consentimiento informado, ¿vale? En cuanto al parto, pues entramos de guardia a la semana 37, cuando esta mujer llega a término, es decir, su embarazo está a término y ha llegado sano a término, pues entramos la guardia. Y esta guardia pues puede durar desde las 37 a las 42 semanas, que es lo que dura un embarazo a término, ¿vale? Son 5 semanas de guardia, todos los días de la semana, ¿vale? y a todas horas. Esta mujer tiene el contacto de su matrona contratada, y para cualquier duda tal le puede contactar. El día del parto la llama, la matrona se desplaza al domicilio y lleva el material, la medicación, etcétera, adecuados para la atención al parto, ¿vale? También llevamos la documentación necesaria y trasladamos si se precisa, ¿vale?, que hablaremos del traslado después. En cuanto al posparto, pues es de las mejores partes del parto en casa, porque en realidad estamos durante toda la cuarentena al lado de la mujer. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que esta mujer va a estar muy bien cuidada en el periodo más vulnerable de toda la maternidad, seguramente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa al final? Pues que tenemos tasas de lactancia materna altísimas, ¿vale? Porque, claro, tener una matrona a tu lado pues cambia muchísimo las cosas. Y también las mujeres se recuperan mejor y tienen mejor experiencia. Y bueno, el control del recién nacido sano, hacemos todas las pruebas en casa que se hacen habitualmente, prueba del talón, prueba del oído, etcétera, se hace igualmente, y los registros es exactamente lo mismo. En cuanto a documentación que utilizamos, pues el consentimiento informado, el contrato, ya que se trata de un servicio privado, se tiene que firmar un consentimiento y un contrato. El seguimiento del embarazo, el partograma, seguimiento del puerperio, la declaración del nacimiento del registro civil, el boletín estadístico del parto, el carnet de embarazada y el carnet que será de salud del bebé para toda su infancia. Este es el material que pedimos un poco a las familias, que son toallas, empapadores, plásticos, cosas para facilitar un poco las cosas en casa, y este es el material que las matronas llevamos, que va desde los dopplers, para escuchar el doppler fetal, para escuchar el latido del bebé y monitorizarlo en todo momento, la piscina de partos, pues material para poner vías si es necesario, sueros, medicación para tener una hemorragia obstétrica, lo que sea, ¿vale? Todo esto es lo que lleva la matrona. Aquí os pongo algunas fotos. Esto es lo de reanimar a los bebés, la silla de partos, la bañera. ¿Qué pasa con los traslados?
Pues de todos los partos en casa que se planifican, un 14%, según el estudio publicado en Cataluña, acabarán en traslado, ¿vale? De este 14%, la mayoría no son traslados urgentes, son traslados porque el parto se ha estancado, porque la mujer precisa una epidural, etcétera, ¿vale? Solo el 2% serán urgentes, ¿vale? Y en este caso, después os explicaré cómo funciona, ¿vale? La mayoría de traslados se producen en mujeres que es su primer bebé, ¿vale? Cuando ya has dado luz previamente, el riesgo de traslado se reduce drásticamente, ¿vale? Y es muy importante que cuando expliquemos el tema de traslados, esto diferenciar lo que significa un traslado no urgente con un traslado urgente. Los traslados no urgentes se hacen en el propio coche, dúchate tranquila que nos iremos al hospital, ¿vale? Es esto un traslado. Y en cambio un traslado urgente es que peligra la vida o sospechamos de un peligro en la vida de la madre o del bebé y tenemos que trasladar de forma urgente, ya sea con ambulancia o con coche, ¿vale? ¿Qué más? El plan de traslado que hacemos con las familias es muy importante porque es al final lo que nos garantiza la seguridad esta de poder trasladar de forma segura. ¿Qué hacemos con las emergencias obstétricas? ¿Qué pasa si hay una hemorragia posparto o el bebé se tiene que reanimar? Pues para eso está la matrona, ¿vale? Porque para la mayoría de partos las matronas no hacemos nada más que escuchar el latido del bebé y sentarnos a un lado o dar un masaje a la madre y no hacer mucho más, ¿vale? Esta es la esencia de la matronería. En cambio, lo que sí estamos haciendo es vigilar que todo vaya bien. Y si hay algún problema es cuando, entonces la función de la matrona es esencial. Y en este caso estamos formadas en atención a emergencias obstétricas y de hecho es muy importante y desde ALPAC, que es la Asociación de Matronas de Cataluña, promovemos la formación, la hacemos 3 veces al año para todas nuestras socias y no socias para garantizar precisamente esta actuación protocolizada y muy estricta para resolver las emergencias. Y de hecho en el estudio de Lucía, en los resultados son clarísimos, ¿no? De todas las hemorragias posparto que hubo, que fueron muchas menos que las que ocurren en un hospital porque al final respetamos la fisiología, todas se solventaron en casa y en las distocias de hombros que hubo, todas se solventaron en casa y sin secuelas, que esto es muy importante, ¿vale? Y en cuanto a reanimación neonatal, pues también si hubiera, o sea, normalmente la reanimación neonatal la empezamos y los bebés responden muy rápidamente, ¿vale? Pero si por lo que fuera tuviéramos que trasladar a este bebé nunca se queda sin asistencia. Lo bueno de tener una matrona es que va a recibir oxígeno en todo momento y hasta que lleguen los servicios avanzados si fuera necesario. Motivos por los cuales las mujeres eligen parir en casa. Pues bueno, básicamente pueden ser muchos, pero son mujeres que están muy bien informadas, que demandan autonomía, un control sobre su propia salud, sobre sus cuerpos, quieren vivir el proceso de forma fisiológica, acompañadas por una persona que ellas han elegido, ¿vale? Y bueno, también creen que están sanas, no necesitan un hospital para ir a parir porque se sientan confiadas con su cuerpo y sus procesos, les da seguridad, conocen la evidencia y saben que es seguro y al final a veces se trata de la mejor opción familiar también. Cuando hay hermanitos, por ejemplo, pues el hecho de quedarte en casa, ellos pueden estar presentes, lo que implica de intimidad, etc. ALPAC, como os he hablado, es la Asociación de Parto en Casa de Cataluña, que es la única asociación de matronas que hay de parto en casa en España. Después está la Asociación Nacer en Casa, pero es una asociación de profesionales, ¿vale? No solo de matronas. Y en esta asociación, al final, lo que estamos haciendo es ofrecer formación de parto en casa a matronas de toda España, publicar las guías de asistencia al parto en casa, ofrecer formación continuada y, muy importante, lo que es la base de datos y publicar estudios, ¿vale? Que esto, repito, en el año 2016 nos lo pidió el Departamento de Salud de Cataluña, que empezáramos a recoger estos datos, porque éramos la comunidad autónoma que más partos en casa asistíamos y querían ver pues, cómo trabajábamos, etc. Y lo hicimos tranquilamente. Tenemos esta base de datos que es anónima, que cada socia pues, tiene acceso desde su teléfono móvil. Cuando acaba un parto, rellena más de 100 ítems para cada mujer y se envían anónimamente a la base de datos de ALPAC. Y luego tenemos contratado una estadística profesional que nos analiza estos datos.
¿Qué se pide al final? Pues trabajar una coordinación segura, queremos que haya una coordinación segura con el sistema y de hecho en esto estamos trabajando. Ahora mismo hay un grupo de trabajo abierto en el Departamento de Salud del cual formo parte y ahora mismo estamos coordinando los servicios de SEM, ¿vale? Los servicios de emergencia. Ahora mismo hay media Cataluña coordinada, la otra media aún no está coordinada, pero estamos trabajando para que sea en breve. ¿Y esto qué significa? Pues que vamos a ser alertantes principales, las matronas de ALPAC, ¿vale? Esto es muy importante porque quiere decir que a pesar de que el parto en casa no sea público, sí será coordinado, y esto garantiza aún más seguridad de la que estamos ofreciendo. ¿Puede haber un parto en casa público? Bueno, en esto estamos luchando, este es el ideal, la utopía, ¿no? Que llegue el parto en casa público, accesible a todas las mujeres, porque, repito, es un derecho de todas nosotras poder elegir dónde, cómo y con quién queremos parir, y al final si se vulnera el derecho de una, se vulnera el derecho de todas. Por lo tanto, es importante luchar en esta línea, pero os voy a decir que a corto plazo esto no va a pasar, porque básicamente no hay recursos ni hay matronas. Esto es el punto más importante. Si no hay matronas ni dentro del sistema, tampoco los hay fuera del sistema, y ahora mismo es muy difícil plantearnos que esto llegue, ¿vale? Aún así hay un grupo de trabajo en Cataluña y estamos trabajando para que algún día esto llegue, ¿vale? Entonces, bueno, para finalizar, el parto en casa al final es una opción minoritaria que muy pocas mujeres eligen, pero que siempre habrá mujeres que lo elegirán a pesar de que el sistema ofrezca diferentes alternativas, ¿vale? Y es importante pues apartar mitos y prejuicios, porque al final la evidencia científica es la que es, y la evidencia nos demuestra que el parto en casa es seguro, es válido, es una opción para algunas mujeres, y deberíamos respetarlo y acompañarlo y protegerlo para estas mujeres que sí quieren este tipo de parto y nacimiento.